yo me gradué a los 13 años del colegio. El asunto ya en este momento, o sea, actualmente no es de edad, sino del potencial que podamos desarrollar. Se logre la estructuración del cerebro de la mejor manera posible. El bilingüismo es algo que ya se da por sentado. Manejar por lo menos el inglés es vital en el mundo actual, ¿sí? Cualquier otro argumento que me digan que no, es vital. Pero actualmente el nuevo bilingüismo es la programación. Saber cómo interactuar con robots, saber cómo interactuar con inteligencias artificiales. La inteligencia artificial tiene que regularse, ¿sí? Tiene que enseñarse a manejar, pero no va a desaparecer. Pero muchas empresas como Google, ¿sí? Como Amazon, tan solo comenzando desde ahí, están privilegiando lo que sabes hacer frente a los títulos que tienes. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy tengo el honor de conversar con un invitado excepcional. Él es José Valderrama, un líder en innovación educativa y uno de los fundadores del Colegio Calatrava, un colegio que no solo le apuesta a la excelencia académica, sino que también está revolucionando la educación con sus metodologías innovadoras y su enfoque en la educación precoz. Hoy vamos a hablar de la transformación de la enseñanza en Colombia, de los retos de la educación temprana y de qué forma podemos mejorar las generaciones desde la infancia. Así que prepárense, porque en esta conversación vamos a reflexionar y vamos a aprender muchísimo. Bienvenido, José, a Detrás del Like. Bueno, muchas gracias. Primero, pues agradecerles por haber pensado en mí y bueno, aquí estoy para responder sus preguntas. Bueno, yo quiero comenzar esta conversación porque el Colegio Calatrava lo fundaste con tu familia, de la mano con tu mamá, que es una de las abanderadas en Colombia en educación precoz. Y hace algunos años tuve la oportunidad y el privilegio de entrevistarla. Y desde ese entonces a mí me quedó sonando algo que ella me contó en esa conversación. Y es que ella comenzó y ya sabía leer a los 4 años. Se graduó del colegio a los 13, se graduó de la universidad a los 18 y además a los 22 años ya había hecho unos posgrados. Entonces, desde ese entonces yo dije, increíble cómo esa educación precoz permite avanzar de manera tan rápida. Y quisiera que nos devolviéramos como a tu infancia y que me contaras cómo fue ese crecimiento para ti en materia de educación de la mano con tu mamá, pues una mujer con una mente abierta en materia de educación. Quisiera que nos contaras cómo fue esa infancia tuya en materia de educación. Bueno, realmente, digamos, mi madre fue o es la pionera de la educación de método precoz en Colombia, en el cual, pues, digamos, lo que se busca es potencializar, digamos, las habilidades de los niños y niñas desde edades muy tempranas. Digamos que para nosotros, ella aplicó esa metodología con nosotros y sinceramente, honestamente, nosotros mismos, o por lo menos yo, me siento muy contento con esa educación más que todo porque nos permitió explorar muchísimo más de lo que otras personas pueden explorar debido a que uno tiene mucho más tiempo para hacerlo. Digamos que eso nos permite tener mucha experiencia en muchos campos, en diferentes campos, pero actualmente esa metodología con la que nacimos, o con la que nació también el Colegio Calatrava, el colegio como tal la aplica de una manera, digamos, ya no tan así, o sea, ya no tan fiel a eso, sino un poco más evolucionado, que es, aplicamos esa estimulación temprana, esos 7 primeros años de vida, que son vitales para la educación, para estimular correctamente todas las habilidades de cada uno de los niños y niñas. Lo hacemos, pero cada estudiante va a su ritmo. Es decir, puede explotar y desarrollar sus habilidades realmente a su ritmo, al ritmo que ellos deseen. Puede ser más rápido, puede ser más lento, todo depende, ¿sí? Entonces, todo depende de cada uno, porque la educación, digamos, para nosotros tiene una estructura, pero cada estudiante es diferente.
y cada estudiante tiene un ritmo diferente y la idea es que siga ese ritmo. Para nosotros, digamos, la experiencia fue pues que yo me gradué a los 13 años del colegio y pues entré a la universidad, de ahí pues tuve diferentes experiencias en las universidades y digamos que nuestra graduación a temprana edad no afectó nunca nuestra socialización de ninguna manera. Pero sí es importante entender que el asunto ya en este momento, o sea, actualmente no es de edad, sino del potencial que podamos desarrollar, ¿sí? Cómo la metodología realmente aplicada, como lo estamos aplicando actualmente en el Colegio Calatrava, está más enfocada en lograr que nuestros estudiantes despierten ese potencial, ese mayor potencial que tienen en sus cerebros, ¿sí? De la mejor manera posible. Entonces, digamos que ya no hablamos de edades, sino el asunto es que se logre la estructuración del cerebro de la mejor manera posible para que tú alcances tus sueños, ¿sí? Como, digamos, decimos en el Colegio Calatrava, nosotros ayudamos, apoyamos a construir sueños, es más que todo eso. Digamos, uno como papá siempre está pensando en que su hijo como que cumpla ciertas etapas. Entonces, como que a los 5 años, entonces estén en tal curso, a los 6 en esto. Pero, ¿tú qué le dirías a esos papás para que, digamos, potencialicen y que logren, digamos, en estos primeros 7 años de vida, para que sus hijos, digamos, puedan aprender a leer más rápido o aprender a escribir? Digamos, ¿tú qué le dices a esos papás? Bueno, primero, si hay unas ciertas edades y unos rangos de edades, precisamente nosotros también en el colegio las utilizamos. Pero hay que tener en cuenta que de todas maneras dentro del colegio se utilizan metodologías que van al ritmo de cada estudiante. O sea, no todos los estudiantes son iguales y se utilizan diferentes metodologías. La base de todo es saber aprender a leer y escribir, ¿sí? Actualmente tanto en español como en inglés. Pero esa es la base de todo. De ahí se parte, digamos, para lograr un mayor progreso en todas las demás áreas. El resto, digamos, de la metodología que se utiliza en el colegio parte de lo conceptual, es decir, de enseñar los conceptos de física, química, biología de una manera básica. No es que, porque a veces se piensa que es que no, que es que se enseña desde preescolar o desde primaria o sí, física y química. Eso. No, no, es lo conceptual, es simplemente las bases para que el estudiante cuando más adelante las vea, le sean más fáciles, las pueda, digamos, integrar a su conocimiento de una manera más fácil. Es eso. E ir progresando también en lo que es, digamos, es actualmente es básico. El bilingüismo es algo que ya se da por sentado, ¿sí? Eso se da por sentado, se tiene que tener. Pero actualmente el nuevo bilingüismo es la programación. Todos los estudiantes, nosotros trabajamos para que tengan todas las bases suficientes para tener una idea y tener, digamos, poder manejarse en el mundo de la programación, porque actualmente, pues por lo que vemos, sí, en la actualidad y en las tendencias, hacia allá es a dónde vamos. Saber cómo interactuar con robots, saber cómo interactuar con inteligencias artificiales, de qué se trata el machine learning, de qué se trata todo eso, y saber interactuar con ello no significa que digamos, un estudiante como tal se va a desempeñar en ese campo. Puede que sí, pero como puede que no. Claro. Pero así no se desempeña en ese campo, tiene que tener una idea clara de cómo funciona, ¿sí? Y de cómo interactuar bien con él, digamos, con ese tipo de tecnologías. Entonces, Ahora que mencionabas que tú también, digamos, al igual que tu mamá, te graduaste a muy temprana edad del colegio y mencionabas que tú pues no tuviste ningún problema de socialización ni nada de esto, pero ¿tú crees que de pronto esa sobreestimulación, digamos, a tan temprana edad para los niños puede de pronto tener algún quiebre con esa socialización? no, de ninguna manera, pero el asunto ahí es por eso que, digamos, nosotros hemos cambiado bastante de enfoque. Digamos, desde nuestro punto de vista actualmente, por eso la edad para nosotros no es digamos, no es, hay estudiantes que quieren ir más rápido, ¿sí? Ujú, Pero hay estudiantes que no, cada quien va a su ritmo, ¿sí? En el Colegio Calatrava hemos tenido estudiantes que se han graduado a los 13 años, ujú. pero también tenemos estudiantes que se han graduado a los 17, ¿sí? No hay ningún problema, el asunto es que tú vayas a tu propio ritmo, ¿sí? No hay ningún afán, la idea es que si tú quieres ir rápido y tienes el potencial y eso es lo que quieres también como familia, también como estudiante, como persona, listo, tienes la oportunidad y lo haces. Pero si quieres ir a otro ritmo y quieres, eh,
digamos, desarrollar otro tipo de habilidades, hacer otro tipo de cosas, tomarte más tiempo, no hay ningún problema. El asunto es que tu estructura mental, tu estructura intelectual esté bien desarrollada y te permite alcanzar lo que tú quieras alcanzar, ¿sí? Como ser humano, como estudiante, lo que quieras. No sabemos, pues tenemos muchos estudiantes, tienen una amplia gama de profesiones en las cuales se están desempeñando. La idea es que tú puedas desarrollarte de una manera excepcional en lo que tú quieras, ¿sí? Eso es lo más importante. Quisiera que profundizáramos un poco en lo que tú nombrabas ahora como nuevo bilingüismo, porque, digamos, nuestras generaciones crecimos, digamos, con unos papás, algunas personas, obviamente, que de pronto no le veían la importancia de estudiar en un colegio bilingüe donde uno aprendiera inglés desde muy temprana edad. Y ahora, pues el chip de los papás cambió por completo y todos los papás quieren que sus hijos estudien en un colegio donde le enseñen al menos inglés y si se puede más idiomas, pues muchísimo mejor. ¿Cómo es eso del nuevo bilingüismo? Bueno, yo me refería a que el bilingüismo actualmente, precisamente como lo dices, se da por sentado. Claro, hay colegios que no son bilingües, yo no estoy diciendo que no, pero la mayoría de padres de familia entiende que el bilingüismo es muy importante. Precisamente, manejar por lo menos el inglés es vital en el mundo actual, Ujú, ¿sí? Cualquier otro argumento que me digan que no, es vital. Hablar otro idioma es vital, por lo menos inglés. ujú. Ya si hablas francés, italiano, además del inglés, bueno, espectacular, Claro. pero por lo menos en inglés es algo básico. Pero ya en la mayoría de casos, ahora hablo, digamos, de la perspectiva del Colegio Calatrava, eso se da por sentado, ¿sí? O sea, tienen que salir presentando un examen de proficiencia internacional y perfecto, con buenas, listo, Ujú. eso se halla por sentado. Pero yo me refiero con el nuevo lingüismo en que actualmente, precisamente como tú me dices, Paula, en nuestra época no lo veían tan importante, ahora es vital, listo. Claro. Ahora veo que está pasando lo mismo con la programación, no todos los colegios tienen eso, pero la programación es vital, es la base, ¿sí? Actualmente quienes salgan en un futuro en 14 años tienen que entender la base de todo cómo va a funcionar, porque pues realmente ya estamos viendo que la inteligencia artificial está prácticamente entrando en todos los Sí, ámbitos. permeando todo. Sí, el machine learning ya llevaba un poco más de tiempo, aunque se interrelaciona, pero ya lleva ahí su tiempo. La mayoría de trabajos que tienen que ver ya se están, digamos, todo el software y toda la automatización se está metiendo en todos los campos. Entonces, así tú tengas una profesión que, digamos, es que tan solo médico. Médico es, o sea, ser médico cirujano, por ejemplo, uno diría, bueno, no, pues hay actualizaciones médicas, sí, que hay en el campo listo, pero yo, programación no tengo nada que ver, pero uno va a ver y sí, porque entonces ya hay médicos operando desde diferentes partes del mundo a través del robot Da Vinci, Claro. ¿sí? Y entonces, listo, esos médicos operan, listo. ¿Cómo? O sea, tienen que aprender a manejar ese tipo De digamos, de herramientas y de software. herramientas, de software y todo eso, y también aprender cómo funciona. Puede que ahora los médicos no lo sepan, pero los médicos del futuro tienen que saberlo porque es posible que ellos mismos puedan perfeccionar ese robot Da Vinci, ¿sí? Y la única forma de tú perfeccionar algo es entenderlo. Entonces, así seas médico, la idea es que entiendas por lo menos la base de esa programación. Y así, eso es un ejemplo, hay muchísimos, ¿sí? En la que tú poco a poco vas a pasar de hacer las cosas a, digamos, hacerlas con más herramientas, ayudado por la tecnología, pero la idea es que tú la entiendas, esa tecnología, para que tú mismo ayudes a esa tecnología a desarrollar mejor todo tu trabajo. Ujú. Pero la única forma de hacer eso es que tú entiendas la programación, cómo funcionan, por qué funcionan, cuál es su base de software, cuál es su base, los prompts, cómo funcionan, por qué, ¿sí? Todo ese tipo de cosas es completamente para nosotros, desde nuestra perspectiva, es completamente eh, eh, necesario que cada persona, que cada ser humano entienda desde su profesión por lo menos esas bases. Por eso me refiero que es el nuevo bilingüismo, porque es lo nuevo que sí tenemos que tener, ¿sí? Es lo nuevo que es completamente necesario, es vital que lo tengamos como estudiantes. Esto que acabas de mencionar de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la programación, me parece muy interesante, pero antes de seguir en ese tema,
quiero que, digamos, pensemos en esos papás y en esas familias que de pronto no tienen los recursos para que su hijo estudie en un colegio donde enseñen, digamos, inglés o más idiomas. Tú que estás en este mundo de la academia, ¿tú qué consejo le podrías dar a esos papás para que sus hijos se metan en el mundo del inglés? A uno siempre le dicen, vean películas, escuchen música en inglés, pero digamos, ¿de qué manera, digamos, más autodidacta de parte de los papás uno cómo podría incentivarle a su hijo el amor por el inglés si uno no tiene los recursos para que el hijo estudie en un colegio bilingüe? Bueno, yo principalmente, lo acabas de mencionar, generalmente habla mucho de la música, de las películas, tratar primero de verlos con subtítulos en español, luego con subtítulos en inglés, luego sin subtítulos. Eh, pero pues realmente yo creo realmente que gracias al Internet actualmente tenemos una herramienta gigante. Bueno, lamentablemente, digamos, en Colombia nos falta mucho todavía para que llegue a todos los rincones de Colombia, pero el Internet en esto, en la educación, es algo vital para cerrar brechas. Si un estudiante que no tiene, o una familia que no tiene los recursos para estudiar inglés, digamos, en un instituto o ya sea pagando una plataforma de inglés en Internet, tiene recursos gratuitos en Internet, ¿sí? Para poder estudiar inglés, pero sí requiere tener Internet. O sea, cerrar esa brecha lamentablemente depende de eso. Claro. No, en Colombia se está trabajando, falta un buen trecho, pero se está trabajando. Ojalá que se llegue al objetivo que es llegar al 100%, porque el Internet realmente ayuda muchísimo a cerrar brechas, si se utiliza correctamente. Ahora, ahí hay otro tema, ¿no? Porque ahí entramos al tema de que se utilice para lo, pues, digamos, el Internet tiene muchas formas de utilizarse como todas las cosas, pero la idea es que en estos lugares tan apartados y sin los recursos, la idea es que nos enfoquemos en utilizarlo para mejorar, ¿sí? Y no, pues, lamentablemente ahí sí, para perder el tiempo o para hacer otro tipo de cosas, pues que no nos van a construir. Pero esa herramienta que es el Internet sí nos permite cerrar brechas y nos permite educarnos de una manera o sea, en muchísimos casos gratuito. Entonces nos permite cerrar brechas. Mira que ahora unimos este tema de poder estudiar, digamos, de manera autodidacta un idioma como es el inglés a través de Internet. En Colombia hace poco vi una cifra que ya más del 75% de las personas tienen acceso, digamos, a Internet, lo cual es un porcentaje que todavía falta, Sí, pero, bueno. pero es un porcentaje, digamos, que estamos avanzando significativamente. Pero quiero devolverme ahora a lo que hablábamos de la programación. Expliquémosle a la gente, digamos, qué es la programación, porque, por ejemplo, tú me hablas de programación y yo digo es un código HTML para crear unas páginas web, pero ¿qué es programación para que la gente entienda un poco y profundicemos un poco más en ese término? Bueno, realmente lo que se habla, por ejemplo, nosotros desde preescolar comenzamos es con lógica de programación. Es, de nuevo, nosotros comenzamos con una idea básica en preescolar y después la vamos desarrollando a medida pues, que vamos creciendo en grados, ¿sí? Sí. Entonces, la idea es que uno comienza con lógica de programación, con simples juguetitos que tienen una lógica de programación. Entonces, digamos, el estudiante haciendo ciertos movimientos de botones, va programando que un ratoncito vaya a cierto lugar. Es una explicación como muy básica, pero es eso. Con solo esos juegos ya el estudiante va aprendiendo una lógica de programación de si yo le hundo este botón, hace esto, si hace esto, esto. Entonces va aprendiendo lógica de programación. Ya cuando se entra en primaria se comienzan a explicar los lenguajes de programación, pero como tú ya viste una lógica de programación, la idea es que eso te ayude a entender. Claro. Como siempre, esa es la misma lógica que nosotros aplicamos pues a casi todo en el Colegio Calatrava. Entonces, digamos que la idea es siempre hacer eso. Entonces, primero comenzamos con la lógica de programación y después ya se va hablando de los lenguajes. Comenzamos desde los lenguajes más básicos y vamos volviéndolos cada vez más Más complejos. complejos. La idea es que como tú pasas por casi todos los lenguajes, digamos, en tendencia, entonces la idea es que cuando tú salgas tengas una idea de todo lo que se maneja en programación. Claro, no eres un experto en programación, a menos de que como estudiante, digamos, te has dedicado a eso, pero sí tienes unas bases que te permiten entender la programación, saber los lenguajes en los cuales la mayoría digamos, de tecnología se maneja, ¿sí? Y con ello te permite entender las cosas mucho mejor
y manejarte en cualquier tipo de campo, que eso es lo que estamos buscando. Y digamos, con la programación uno puede hacer, digamos, como te lo menciono ahorita, una página web, una aplicación Claro, la que... idea es que, digamos, se manejan diferentes, como hablábamos, hay diferentes tipos de programaciones, pero allá se aprende a programar robots, Ok. ¿sí? Que ya se aprende, ya es un poquito, estamos hablando ya de finalizando, digamos, ya hacia noveno, décimo, 11, pero se aprende a programar robots, se aprende a manejar HTML, se aprende a manejar diferentes tipos de programación y con esos se ponen diferentes retos o proyectos, que se llaman proyectos, para desarrollar. Entonces, es más que todo eso lo que se hace. Ahora que hablábamos de inteligencia artificial, para mí resulta, digamos, uno pues tú que estás en la academia todo el tiempo, para los profesores que están dictando clases, un reto el tema de la inteligencia artificial, porque ahora uno dice, ChatGPT hace una cantidad de cosas. ¿Cómo han manejado ustedes eso con los estudiantes? Porque antes, o como le tocó a uno, que era con Encarta, ¿no? Que ni siquiera había internet en esa época. Con el internet, digamos que se fueron facilitando más las cosas, ahora con ChatGPT, con todas las inteligencias artificiales, aún más. Pero ¿cómo ustedes juegan, digamos, con esa inteligencia artificial para hacerla también a su favor, pero que no sea como algo contraproducente en la enseñanza de los estudiantes? Bueno, realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Digamos que con la inteligencia artificial es algo más delicado lo que está sucediendo, pero ha sucedido con otras tecnologías, por ejemplo, lo mismo, Internet. Y el Internet es una herramienta muy buena, pero también muy mala, Claro. ¿sí? Entonces, todo depende de cómo se utilice, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿sí? La inteligencia artificial sí pone en una situación muy compleja a la academia, en general a las universidades y todo, eh, en un aspecto y es que, precisamente como tú lo decías, si estamos hablando, no, hazme un ensayo sobre un libro, el que sea tal, pues tú le dices a ChatGPT, hazme un ensayo así, 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 y te lo saca. Y lo hace. Y el profesor le va a quedar difícil, ¿sí? Saber si sí o si no. Principalmente un profesor que no conoce a los estudiantes o no los conoció antes de ChatGPT, porque puede ser que siempre presente los mismos trabajos. En el colegio hemos encontrado más que todo, por ejemplo, profesores que como conocen a sus estudiantes, saben cuando un trabajo que presentan es o no es del estudiante, ¿sí? Entonces, pues simplemente pues le dicen no, ¿sí? Pero también hay otras estrategias en las cuales, digamos, el ensayo o, o la tarea específica se hace en clase, ¿sí? En el Colegio Calatrava ya, digamos, ahorita instituimos todo un protocolo para manejo de celulares porque realmente desde antes que saliera, digamos, lo que ahorita salió de los colegios que pues están prohibiendo celularitos, ya nosotros no queríamos mucho los celulares, nos parece un distractor muy fuerte, entonces había ya políticas para dejarlos en un cajón al entrar a la clase y todo, ya con lo que salió lo último, ya quedamos, digamos, más soportados, entonces ya ahorita tenemos ya un protocolo mucho más fuerte, entonces los estudiantes en el salón de clase tienen que coger sus conocimientos y aplicarlos. Entonces, un profesor puede dar 45, puede dar un tiempo para hacer un ensayo sencillo, ¿sí? O requerir una clase especial y el ensayo puede ser más largo y lo pide, pero lo hace allí. Entonces, ahí el estudiante tiene que aplicar sus conocimientos y aprender a hacer las cosas él solo sin la ayuda de la inteligencia artificial. Esto no quita que para varias materias, ¿sí? Hemos estado trabajando en que esa inteligencia artificial también se utilice como debe ser para el apoyo y para mejorar tu trabajo, que eso es diferente, ¿sí? No para que te haga todo el trabajo, sino para que te apoye, ¿sí? Entonces también, porque es que aquí tenemos que manejar una dicotomía y es que la idea es que no lo utilicen para todo, pero sí tienen que aprender a utilizarlo, porque si no saldrían en desventaja. Entonces, tenemos que aprender a utilizarlo, es enseñar a cómo utilizarlo. Entonces, la idea es que ellos se apoyen, ¿sí? Y se les está enseñando a apoyarse, pero también se utiliza, digamos, unas metodologías para entender cómo el estudiante funciona sin esa inteligencia artificial y que realmente se exija. Es más que todo. Mira que te preguntaba lo de la inteligencia artificial precisamente por eso que acabas de decir, porque digamos que ahora uno encuentra en internet hartísima publicidad en donde te dicen como, entre este curso te vamos a enseñar a manejar inteligencia artificial o ChatGPT específicamente para que seas más competente en tu trabajo, ¿sí?
Y en las empresas, digamos que también muchísimas empresas también se están valiendo de la inteligencia artificial, pues para sobre todo como hacer más rápido ciertos procesos de sus empleados. Entonces, ¿tú sí crees que de pronto en los colegios, pues a una edad ya digamos en bachillerato, cuando ya estén más grandes los alumnos, sí se debería enseñar a cómo manejarlo? Porque yo siento que a veces los colegios están de pronto como muy quedados en eso. ¿O tú cómo ves eso? No, yo sí realmente creo que toca enseñar a manejarlo. Es, nuevamente, como te decía, Ujú. son herramientas y Claro, tenemos que, la inteligencia artificial tiene que regularse, ¿sí? Tiene que enseñarse a manejar, pero no va a desaparecer, claro. ¿sí? Eso es una realidad. Eso es muy difícil. Sé que muchos abogan porque demos un paso atrás, lo veo muy complicado, eso no va a parar. Entonces, cuando no va a parar, ¿qué tenemos que hacer? Regular, entender y enseñar a cómo utilizar esa herramienta. Ujú. Principalmente es eso. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo en enseñar a utilizarla. Y es que ese es el problema, precisamente tú lo mencionas. Cada vez más en ambientes profesionales, en diferentes empresas, se está utilizando para facilitar, por ejemplo, redactar correos electrónicos, redactar comunicaciones, redactar mejor publicidades. Y entonces tú sales del colegio a la universidad, ¿sí? Y en la universidad de seguro también van a, tal vez no ahora, pero ya en 3, 4 años ya van a estar utilizando, y tú llegas y nunca has tenido ningún acercamiento, eso te deja en desventaja. La idea no es esa. La idea es que tú aprendas a utilizarlo. No lo utilices para todo, digamos, sino que lo utilices para apoyar, Ujú. ¿sí? Tus labores. Esa es la idea, ¿sí? Sí, como para que uno no se vuelva como perezoso también, por si es que Es ese es que el ahí tema. está, ese es el tema. Y Ujú. entonces la idea es que tú aprendas a utilizarlo de tal manera que te apoye, te ayude a mejorar tu trabajo, Claro. pero no para que te haga todo tu trabajo, que ese es el problema y va a ser toda la problemática que se está trabajando en todo el mundo en este momento, porque ese es el problema, que claro, es una herramienta, se debe utilizar, sí, pero no que te haga todo tu trabajo, porque entonces tú ya no vas a utilizar prácticamente tu cerebro, Ujú. ni vas a ver de qué tú eres capaz, porque entonces quedas en la zona de confort en que ChatGPT o la inteligencia artificial que sea, te hace todo. Ujú. No. Entonces, porque tú no vas a trabajar en ti mismo, no te vas a exigir. Entonces, la idea es que los estudiantes aprendan y toda la humanidad aprenda que esa es la idea de utilizar la inteligencia artificial. Nosotros somos capaces de muchísimo, ¿sí? Y ahora, con esta herramienta vamos a ser capaces de más, pero es Claro. apoyándonos en ella y no simplemente que ella haga todo, porque eso es, esa es la problemática. La idea es que nos apoye y no que haga absolutamente todo Claro. y nosotros no hagamos absolutamente nada. Esa no es la idea. Antes de entrar a un tema tan importante como lo es la transformación de la educación en Colombia, que es un tema que quiero hablar contigo, cómo ves ese panorama, si quisiera saber cómo es administrar un colegio. Sé que es una pregunta muy general que abarca muchísimas cosas, pero sí quisiera que nos contaras un poquito acerca de eso. Claro que sí. Bueno, es una tarea extremadamente difícil, tiene muchas logísticas al día, pero bueno, realmente yo tengo una gran ventaja en ese aspecto y es que tengo mis hermanos, que son mis socios, cada uno se reparte una tarea en el colegio y la hacen de manera excelente y eso ayuda muchísimo en el día a día del colegio. Cada uno de nosotros tiene unas tareas, cada uno las cumple, cada uno las hace con digamos, un compromiso tremendamente alto y eso ayuda muchísimo al día a día y al crecimiento constante del colegio. Y también eh, digamos, tenemos una gran base que es todo nuestro equipo, ¿no? Todos nuestros colaboradores que también son extremadamente comprometidos y día a día también nos ayudan cumpliendo con sus tareas, yendo incluso más allá en muchos casos, y eso nos permite, digamos, cumplir nuestra misión, nuestra visión constantemente y exigirnos y llevarnos, digamos, e impulsar al colegio cada vez más allá, cada vez con un mejoramiento continuo. Es algo bien, es algo muy complejo, ¿sí? Se trata de muchos temas. Eh, Administrar un colegio requiere muchísimo conocimiento de muchas cosas al mismo tiempo, pero yo también diría que algo muy importante es que generalmente, aunque digamos el enfoque en muchas empresas
se trata, digámoslo, de frente, es generar ganancias, ¿sí? En un colegio eso no se puede ver así, ¿sí? Muchas empresas ya no se fijan solo en eso, no estoy diciendo que todas se fijen en eso, pero hay que ser realistas. Un negocio se mantiene generando ganancias porque hay unos socios que pusieron su dinero y todo. Pero a un colegio le queda mucho más difícil verse de esa forma, ¿sí? Un colegio claramente tiene que sostenerse, pero no puede solo ver el lado de generar ganancias, porque para un colegio realmente o para nosotros, las ganancias se ven es en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad como tal. Entonces, para nosotros las ganancias es que nuestra comunidad crezca, que nuestra comunidad esté cada vez mejor, ¿sí? Y así es como, pues, digamos, tratamos de hacerlo, invirtiendo absolutamente todo en calidad académica, más que todo en la calidad de todo nuestro personal, de todos nuestros colaboradores. Entonces, digamos que administrar un colegio se trata más que todo eso. Yo tengo experiencia también en otras áreas de administración y veo una diferencia grandísima, porque en los otros tipos de empresas, eh, lo que te digo, uno realmente se fija es en costos, gastos, Claro. mirar cómo nos va. Claro, puede haber responsabilidad social, invertimos, pero realmente uno se fija es en generar utilidades, Claro. ¿sí? En el colegio es muy diferente. En el colegio nos fijamos es en eso, en cómo crece nuestra comunidad, cómo poder mejorar cada día más para toda la comunidad. Entonces uno no se enfoca en las utilidades. Entonces es eso. Y también, obviamente, es un reto completo porque los colegios requieren inversiones gigantes constantemente, que esa también es otra diferencia que veo frente a otros tipo de empresas, digamos, con las que tengo relaciones o conocimientos. Entonces, requiere unas inversiones gigantes, ¿sí? Constantemente, y pues el reto es poder lograrlas y poder ir poco a poco y poder ir creciendo y, digamos, mejorando la comunidad poco a poco. Entonces, es eso, es más que todo eso. También mucha paciencia. Claro. Quería tu visión sobre este tema porque el Colegio Calatrava es uno de los mejores colegios, no solo de Bogotá, sino de Colombia, pero uno se ve con noticias que cierran colegios, colegios de mucha trayectoria, de muchos años, y uno dice, ¿por qué cerraron? ¿Qué está pasando detrás de eso? ¿Tú qué piensas acerca de ese tema? Bueno, a ver, bueno, te quería, digamos, complementar algo del anterior. Eh, hay que hacer la, digamos, la acotación que frente a todas las demás empresas y negocios, digamos, que yo tengo, el colegio es el más, el que, aunque a uno no, o sea, el que más lo llena a uno, Claro. ¿sí? Más satisfacción le da, ¿sí? Porque lo que uno hace no es solo para uno, sino para Para toda una comunidad y para ayudar a toda la comunidad. Y pues eso es lo que a uno más, digamos, lo reconforta en la vida, ¿sí? Por lo menos en mi caso. Entonces eso es importante. Frente a la crisis que estamos viviendo en los colegios, es clara, sí, es total. Tenemos un problema porque, bueno, primero, la tasa de natalidad en Colombia y en el mundo se está reduciendo fuertemente. Claro, no en todos los países de la misma forma, ni en todos los sectores, ni en todo, bueno, sí, pero en general es claro que se está reduciendo. Para eso ahí están las cifras del DANE, que son alarmantes, por lo menos en Colombia son terribles. Eso hace que la torta de estudiantes cada vez sí, la torta, se vuelva digamos, más pequeña. se vuelva cada vez más pequeña. Y entonces hay una cantidad de colegios que ya sea por diferentes, porque no tomaron las estrategias en su momento adecuado o porque tomaron una estrategia que pensaban que era la correcta, porque es que eso nos puede pasar a todos y no era la correcta y no tomaron, digamos, el camino de corrección a su momento. Eh, y así, hay cantidades de cosas. De esos colegios hay que ver también, tengo que decirlo, los colegios religiosos también están sufriendo muchísimo porque, hay que decirlo, las nuevas generaciones no son muy, ¿cómo diría yo? Como, o por lo menos en mi experiencia y en las personas que conozco, si tuvieran hijos no los meterían en un colegio religioso a pesar de haber sido educados en un colegio religioso. Tienen como esa libertad Por de X o Y razones, cada quien es libre, no estoy diciendo nada en contra de los colegios religiosos, Claro. nada, simplemente es la opinión de esas personas. Sí. Son personas que me dicen, no, yo
no estudiaría, no mandaría a mi hijo a un colegio, ¿sí? Eso también ha golpeado muchísimo. Entonces, los colegios que, digamos que se han cerrado por un conjunto de variables que están afectando a la educación y que van a seguir afectando a futuro, ¿sí? Porque esta tendencia de la baja de la tasa de natalidad no está comenzando, no está, mejor dicho, no llegó a su pico, ¿sí? No ha llegado a su pico, está comenzando. Entonces, eso nos está afectando completamente y entonces hace, no sé, yo te digo 30 años, había filas para entrar a los colegios y era muy difícil. Eso ahorita no lo hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay suficientes estudiantes, ¿sí? Sí, No hay suficientes, más que todo, no hay suficientes niños y niñas, ¿sí? Porque no se están teniendo suficientes niños y niñas para toda esa cantidad de colegios, ¿sí? Ahora, eso lo digo yo para los colegios privados. En los públicos no estoy muy seguro de las cifras, pero hace poco leí un artículo que también están cerrando colegios públicos porque no hay estudiantes, no llegan estudiantes, ¿sí? Hay otras zonas donde necesitan más cupos, ¿sí? claro. Pero hay unas zonas donde están cerrando colegios públicos porque no hay estudiantes, porque no hay niños y niñas. Simplemente en el área, entonces lo tienen que cerrar pues porque no hay a quien atender, ¿sí? Entonces, frente a eso, veo que también se está afectando el sector público, pero principalmente en los colegios privados tenemos que pensar constantemente en estrategias para innovar, para atraer más a los padres de familia que actualmente hay en Colombia y de esa forma tratar de sobrellevar, digamos, la crisis. Pero como yo digo, en este momento, esa baja, digamos, de natalidad hasta ahora está comenzando y eso nos va a llevar a una serie de cosas bien complicadas eh, y nosotros tenemos que estar atentos para poder ver hacia dónde tomar, o sea, qué camino tomar. Entonces, Claro. ¿Tú crees que, o nos quieres más bien compartir alguna estrategia que tú creas que de pronto le ha funcionado al Calatrava para mantenerse, digamos, estable y de pronto, porque es que te lo pregunto por qué, porque digamos uno cuando tiene, pensemos en el colegio como un negocio, que ya lo profundizamos ahora hace un rato, que no es meramente un negocio, ¿sí? Pero uno siempre está pensando como en el campo de acción, dónde puedo innovar, por dónde me puedo meter, qué producto puedo hacer, qué cosa puedo implementar para que mi negocio crezca, sí. para mantenerme en el mercado. ¿Qué estrategia tú crees que los colegios o que les ha funcionado a ustedes para decir, ahí estamos a la vanguardia? Bueno, realmente estrategias es siempre estar pensando, o sea, tenemos que siempre estar evaluando las nuevas tendencias en metodologías educativas. No todas las nuevas tendencias se deben adoptar. Uno tiene que ver con pinzas cada cosa. Por ejemplo, las tablets, no sé, hace como unos 10 años estaban muy en boga, ahorita las están recogiendo en Francia, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros nunca adaptamos, nunca quisimos adoptar esa tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros es claro que el proceso de escribir con tu mano es un proceso que es necesario para que tú apropies y para que tú construyas una estructura mental adecuada. El tiempo nos ha dado la razón, ¿sí? Y escribir es vital. Las tablets pueden ser nuevamente un apoyo, Claro. pero no pueden sustituir el proceso de escritura. El proceso de escritura estructura tu mente y es vital para tu desarrollo. Eso ya lo están entendiendo allá, hicieron todo el gasto y lo están recogiendo el Colegio de la Traba. Esa era una tendencia y no lo quisimos adoptar porque cada cosa la estudiamos muy bien, ¿de acuerdo? Hay muchas tendencias que pueden ser moda, muchas tendencias que no tienen el bagaje argumentativo suficiente para tú adoptarlas. Entonces toca todo con pinzas, toca todo analizarlo muy bien. Este es solo un ejemplo, hay muchos, Claro. pero entonces toca siempre estar mirando las tendencias y evaluando qué es lo mejor para tu comodidad desde una perspectiva completamente objetiva, lo más objetivo posible, y entendiendo cuáles, digamos, cuáles son las características de tu comunidad, ¿no? Porque lo que es bueno para el Colegio de la Traba puede ser no bueno para otro colegio. Cada colegio tiene su filosofía, sus políticas, sí, su manual de convivencia. Somos muy diferentes, pero entonces por eso cada uno tiene que evaluar eso. Tenemos que estar vigentes en las redes sociales, ¿sí? Así no estén de acuerdo, así muchos expertos digan pues que uno pues es un colegio, es académico, tenemos que estar en las redes sociales, ¿sí? Lo queramos o no, tenemos que estar en las redes sociales, tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar compartiendo, sobre todo para que digamos,
tus prospectos o los posibles padres de familia que tú puedas tener en el colegio vean lo que el colegio hace día a día y puedan ver que el colegio hace esto, que el colegio hace esto, que de otra forma no lo podrían ver. Es muy difícil Claro. tú mostrarlo si ellos no lo ven en las redes sociales, si no ven lo que estás haciendo, si no ven lo que tus chicos hacen. Todo eso es importante. Entonces nos toca estar vigentes en las redes sociales, en las que sean y en las que vengan, porque es que Ujú. eso es Esto no para. nuevamente algo cambiante, no es algo estático, ¿sí? Entonces, ahorita las redes sociales, entonces, parece que están por segmentos, entonces, Facebook, entonces ya no es ya es para los viejitos, como dicen, Ujú. e Instagram es para los jóvenes, pero TikTok es para los más jóvenes, no sé. Ya hay otras que ni siquiera Sí. conozco, entonces, nos toca estar trabajando. Entonces, eso, por ejemplo, yo digo, no, ni siquiera conozco, pero tenemos que estar averiguando cuáles son, cómo interactuar con ellas, toda la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que estar visibles para que todo, digamos, nuestros posibles clientes nos estén viendo, ¿sí? Para que ellos puedan ver lo que nosotros hacemos y si les interesa, pues nos busquen, Claro. ¿sí? Porque nuevamente, cada colegio es un mundo, cada colegio es diferente, entonces la idea es que por lo menos los padres de familia mediante eso puedan ver lo que realmente se hace, no solo, digamos, ver lo que nosotros digamos, podemos decirles en una propaganda o en una publicidad, no, sino que vean lo que se hace día a día en el colegio. Si les interesa, y listo, van allá, nos escuchan mejor y dicen, bueno, sí, o no, yo prefiero otro colegio que sea con otro tipo de enfoque. Sí, ese tipo de cosas. Entonces, eso es importante, es importantísimo, digamos, desde mi punto de vista, para poder estar siempre, digamos, vigente. Ujú. Creo que ese sería, digamos, las dos principales recomendaciones para poder mantenerse y estar muy pendientes de todo lo que nos rodea, de todo el contexto, Ujú. porque lo que te estoy diciendo está afectando y va a seguir afectando. Entonces, luego en este momento, estas, digamos, son las recomendaciones, pero pueden haber más, pueden haber muchos más que te toca ir tomando a medida que van pasando las cosas. Yo realmente, desde mi punto de vista, pienso que los colegios que son grandes, que son de miles, Ujú. no quiero ser apocalíptico, pero realmente, si vemos la tasa de natalidad, eso, o sea, no los veo en un futuro viables. Ujú. Sí, eso va a tener que cambiar. Ojalá que no. Yo espero que les vaya muy bien y que no nos afecte, no nos siga afectando esto, pero como yo veo la cosa y que hasta ahora está comenzando, pues realmente no vamos a dar para tener colegios tan grandes, Claro. ¿sí? Entonces nos toca más buscar colegios un poco más pequeños y pues de esa forma me parece que es más fácil sobrevivir. O bueno, no sobrevivir, sino sobrellevar, digamos, Claro, sostenerse. sostenerse en el Ujú. tiempo, ¿sí? Pero pues eso ya lo valora cada uno de los colegios, pero desde mi punto de vista lo que veo yo en la tasa de natalidad y su tendencia es que vamos para allá. Ujú. En toda esta conversación, digamos que has hablado has hecho un panorama, una radiografía, no solamente, digamos, de cómo se hacen las cosas en el Calatrava, sino, digamos, a manera general de educación, pero ¿tienes alguna visión particular de cómo está la educación en Colombia? Porque, digamos, uno habla con papás y es como, uy, no, los colegios están muy caros, es que la educación es muy cara. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuál es tu visión frente a ese tema? Bueno, a ver, es difícil. Ahí entramos a explicar sobre lo caro, ¿sí? Ujú. Entramos a explicar una serie de cosas que nos afectan fuertemente y es que no dependen de los colegios, ¿sí? Ujú. Primero, generalmente los padres de familia piden una infraestructura espectacular que cuesta un montón y cuesta un montón mantenerla, Claro. ¿sí? Son valores que generalmente, pues, la mayoría de personas ignoran, ¿sí? Y en cifras alegres dicen que es que no se gasta cantidades de dinero. Ahora venimos a el personal. El Ujú. personal está extremadamente costoso, ¿sí? El personal de calidad. Claro. Ahora sí. Sí. Entonces también entramos a que muchos padres de familia piden calidad, pero no quieren pagarla. Ujú. Sí, entonces eso también es una cosa Mm. complicada, Claro. porque es que si tú quieres calidad, tienes que pagar calidad y eso es costoso, ¿sí? Entonces, sí, claro, ahora puede haber, hablamos por nosotros, puede haber colegios que digan que tienen calidad y contratan personal que no es no es suficientemente capacitado, eso son otras cosas, pero a nosotros que buscamos ese tipo de colaboradores que son preparados, que son, pues son costosos. Y a eso súmale que también hay otros colegios que cuando ven que está el Calatrava, pues también tratan de cogerlos y es normal, estamos en un mercado y Ujú. entonces pues no hay nada que hacer. Entonces eso también le sube costos porque tú tienes que volver a contratar, tienes que,
una serie de cosas. Entonces, claro, eso aumenta los costos, pero además ahora sumémosle que la semana, la intensidad horaria semanal se ha venido acortando, Ujú, ¿sí? Entonces antes teníamos 48 horas y eso, digamos, nos ayudaba a resolver varias cosas. Ahora ya ahorita en julio vamos a 44 y en ujú. el siguiente julio pasamos a 42. Entonces eso va a sumarle más personal que el colegio tiene que contratar y tú no eres un bar o no eres que puedo contratar al que sea, no. Yo reemplazar a un profesor, eso no es cualquier cosa. Un Claro. profesor es alguien irreemplazable, es difícil, ¿sí? Entonces no es algo tan sencillo como contratar a otra persona, no. Entonces tienes que pasar a crear unas estructuras que obviamente te van a costar más. Además, todo el personal de servicios generales de cocina tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque como ahora solo son 42 horas, vamos a llegar a 42 horas, Mm, entonces toca prepararte para 42 horas desde ya, ¿no? claro, No, desde ya. desde Entonces ya. tienes que contratar más personal, sí, todo eso va a conllevar una serie de cambios, una serie de cosas que cada vez te van aumentando más el valor. Hay que tener en cuenta que el Colegio Calatrava, para estar en un segmento de uno de los mejores colegios del país, tiene unos costos totales que Ujú, son mucho más bajos que la mayoría de colegios que están en nuestro mismo nivel ujú, académico. Pero, sin embargo, sí, no puedo decir que los otros colegios entonces sean caros. No, toca entrar a mirar muy bien sus costos, ujú, porque es que lo que te digo, cuando tienen una infraestructura gigante, eso cuesta un montón mantenerlo, un montón de personal, un montón, todo eso cuesta muchísimo. Entonces, digamos desde mi punto de vista, o por lo menos desde el punto de vista del Colegio Calatrava, o sea, nosotros los costos que tenemos los evaluamos muy bien, ¿sí? Y tenemos lo que necesitamos para poder pagar la calidad que ofrecemos, claro. ¿sí? Y para poder ir trabajando en mejorar la comunidad. Ujú, Entonces, desde ese punto de vista, para mí, digamos, la educación en los colegios, o por lo ujú, menos en el colegio nuestro, no es costosa, ¿sí? claro. Puede haber otro tipo de colegios y puede haber otro tipo, pues yo no puedo hablar por ellos, Ujú, em, pero pues ese es, digamos, nuestro punto de vista. Las universidades también son otra cosa, entonces pues ahí tampoco podría yo hablar sobre eso directamente, pero pues en nuestro caso sí vemos eso y nosotros tratamos de hacer un esfuerzo, porque pues, el Colegio Calatrava como política y digamos, como enfoque de colegio, nunca hemos querido ser un colegio extremadamente costoso. Siempre ujú. trabajamos por Tener ese tener equilibrio. el equilibrio, sí, Ujú, sí, eso siempre lo tenemos en mente. Pero sí te digo que las cosas se están poniendo cada vez más costosas por ese tipo de cosas. Digamos, también el aumento del salario mínimo también nos afecta. Todo eso va aumentando y va aumentando los costos, pero no es porque uno quiera, es porque es el contexto lo que lo va llevando a uno a eso. ujú. ¿Sí? Quería que nos metiéramos justamente en ese tema de los costos, porque a los papás muchas veces se nos olvida esto que tú acabas de decir. Ujú, Exigimos calidad, ujú, exigimos infraestructura, exigimos, digamos, que nuestro hijo salga súper bien preparado y todo eso implica unos costos adicionales para las personas que administran los colegios y por eso quería como que entráramos en ese tema para de verdad entender qué pasa detrás de quienes administran y por qué, digamos, estos costos. Y además porque también quisiera preguntarte tú qué piensas acerca de, digamos, esos papás que pagan seguros educativos para la universidad de sus hijos, ujú. ¿sí? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, uno sí debería hacer esos ahorros a largo plazo para cuando llegue la universidad del hijo, ¿o tú cómo ves eso? Bueno, primero, en lo administrativo y en los costos, es, digamos, lo que te conté. Ujú, Solo te he hablado de unos pocos costos, pero en ujú. realidad hay Muchos muchísimos más. más. No estoy metiendo también el costo de la cartera, Claro. porque pues los colegios quedamos en una situación bastante compleja, donde obviamente la educación de los niños es un derecho, ¿sí? Pero nosotros como colegios privados quedamos en la mitad porque nosotros tenemos que garantizar ese derecho, pero según la ley colombiana, uno le debe cobrar al padre, ¿sí? Pero si tú te vas a los juzgados a cobrar, eso es un lío, Ujú. ¿sí? Un cobro se puede estar demorando 8 años. Entonces, te dejan en un limbo Claro, jurídico que es, no, y usted mire a ver. Entonces, son costos, eso es costo, claro. ¿sí? Porque tú tienes que tener un estudiante que puede estar estudiando todo el año,
no, puede que no te pague, se va, ¿sí? Y por X o Y razón, porque pues a veces, digamos que ahorita estamos sustentados en que la ley nos permite que si no pagan, entonces se pueden retener ciertas cosas y cosas así, pero eso también a veces depende del juzgado y Ujú. depende, entonces es complicado y además te mete a ti en gastos jurídicos, porque seguro el papá si te demanda, sí, entonces tú vas a tener que entrar a defenderte Claro. judicialmente cuando en realidad lo único que tocaba era que pagara su obligación, con la cual Ujú. se supone que se comprometió, Claro. ¿sí? Entonces lo deja uno en eso. Las carteras son algo muy complicado porque si a ti los padres de familia no te pagan, tienes que entrar en préstamos porque tú no puedes decirle a los a todos tus colaboradores, ¿sí? No, espérense un momentico, o sea, es muy complicado, ¿sí? Puede que te colaboren una vez, pero tú no puedes mantener a tu personal, a tus colaboradores de En esa esa forma, dinámica, porque claro. eso es terrible, pero hay que entender que el problema es que la mayoría, o bueno, los colegios como nosotros no tenemos ninguna otra fuente de ingresos si no es las pensiones de los padres. Hay Claro. colegios que tienen ayudas de gobiernos, de comunidades religiosas, de todo, pero el Colegio Calatrava no tiene más, no tiene nadie más que lo ayude. Entonces, ¿qué necesita? Pues las pensiones. Entonces, si los padres de familia no pagan, entonces tú tienes que recurrir a préstamos. Y los préstamos generalmente de esa forma, pues son costosos. Entonces comienzan a meterse dentro de tus costos financieros y comienzan a subir los costos, ¿sí? Ujú. Además de eso, si tú realmente no cobras bono ni cobras nada de eso, ¿sí? Como nosotros no lo hacemos, Ujú. entonces eso, construir para ti también tiene que salir de la caja que tú generes. Claro. Entonces eso hace que tú, digamos, tengas que construir, pero Ujú. entonces quedas muchas veces sin el colchón suficiente para tener otro tipo de cosas, entonces eso te vuelve a llevar a los préstamos. Entonces todo eso es lo que se enfoca en que uno va a tener unas, digamos, unos costos muy altos, Claro. ¿sí? Pero todo va encaminados a eso, ¿sí? Ujú. Entonces son costos que generalmente los padres de familia pues, no ven, Ujú. ¿sí? Pero sí son parte de la estructura de costos que uno tiene que manejar en un colegio. Frente a lo otro, el, Te preguntaba sobre, digamos, la intención que tenemos los papás siempre cuando tenemos hijos pequeños de pagar seguros para la ya. educación, digamos, de la universidad. ¿Tú cómo ves ese tema? Pues a ver, eso ya depende de cada padre de familia y sí, pues como persona, digamos, financiera, hay muchísimas herramientas, Ajá. ¿sí? Desde mi punto de vista, los seguros, aunque debe haber varios seguros, yo no los conozco todos, conocí algunos hace algunos años y la mayoría son bastante restrictivos en la forma en que se puede utilizar el dinero después. Ujú. Y eso, pues desde mi punto de vista como financiero me molesta, Claro. ¿sí? Porque pues la idea es que ellos están teniendo tu dinero, lo están haciendo producir, pero después tienen una serie de restricciones. Obviamente cada quien pues es libre de invertir Claro. como quiera, digamos, en ese tipo de herramientas o de vehículos de inversión. Pero pues desde mi punto de vista financiero, ahí viene el problema. Las personas que no son o no tienen el conocimiento financiero, pues esa herramienta les parece muy buena porque Claro. pues ¿en qué otro lo van a invertir? Sí, entonces van a decir, bueno, entonces voy a meterme a invertir, no sé, en criptomonedas, por decir algo, o algo así. Entonces, pues obviamente estamos hablando de la educación futura de tus hijos, pues no es un vehículo para invertir de esa forma en criptomonedas. Entonces, si no se quieren meter en todo ese enredo y no quieren obtener conocimientos financieros, que lo recomiendo, pero pues si no quieren eso, pues entonces pues están esos seguros que Ujú. nuevamente critico mucho que al final tengan restricciones tan altas, deberían ser mucho más libres porque al fin y al cabo es el dinero que tú has ahorrado. Pero desde mi punto de vista, si tú tienes algo de conocimiento financiero, tienes muchos vehículos que te pueden ofrecer mejor rentabilidad y mayor libertad al final, ¿sí? Ujú. ¿Cuáles? Muchísimos. Eso ya dependería de qué perfil de riesgo tú manejas, de qué conocimiento tienes, sí, pero hay muchísimos, ¿sí? Y pues desde mi punto de vista, si tú comienzas igual de juicioso que con el seguro, puedes ir creando, digamos, un fondo bastante bueno que al final te permita cubrir la educación de tus hijos o cubrir cualquier cosa que él quiera en ese momento, porque ahí Ujú. también vamos a que de aquí a 14 años o de aquí a 10 años, yo creo que la educación superior también va a sufrir un cambio extremadamente grande y pues no sé si realmente las universidades están comprendiendo eso. Claro. Te preguntaba eso porque
casi que esa era la respuesta que quería escuchar, porque es que yo siento que hay muchos papás que seguramente nos están escuchando y dicen, bueno, las universidades están carísimas, si digamos para los colombianos, digamos que nos están escuchando, en Colombia las universidades son muy costosas, entonces uno dice, bueno, faltan 14 años, pensando en que mi hijo está en preescolar en estos momentos, entonces faltan 14 años para la universidad, ¿yo qué voy a hacer para pagar una universidad tan costosa? Y más si a mi hijo se le da por estudiar, no sé, medicina en los Andes o una cosa así, que son carreras costosísimas. Entonces uno dice, bueno, el seguro, las personas que venden seguros pues son muy hábiles y claro, le pintan a uno como un panorama muy bueno y digamos acá yo no estoy descalificando ni mucho menos las personas que venden seguros porque como tú decías, son vehículos de inversión y cada quien, digamos, puede utilizar su dinero como bien le parezca. Pero hay un tema que tocaste que me parece importantísimo y es la educación superior. O sea, si ahora el colegio y los colegios están cambiando, esta educación, digamos, temprana está cambiando, pues la educación superior seguramente en unos años va a cambiar muchísimo. Entonces, claro, las personas que de pronto decimos, listo, voy a comprar este seguro para que mi hijo tenga garantizada la universidad. Pero resulta que mi hijo de pronto dice, es que yo no quiero estudiar acá, yo quiero estudiar en otro país, o yo quiero hacer una carrera virtual, ¿sí? Yo no quiero ir a una universidad. Entonces, eso también podría pasar. ¿Sí? Porque ahora digamos que la presencialidad, pues a hoy, digamos, es válida, es lo que la gente, digamos, hace, que es ir a su universidad, pero de pronto en unos años una educación virtual va a ser lo que está de moda y esa educación virtual va a ser un poco o mucho más económica que ir a una universidad, ¿no? Entonces, ese punto que tocabas me parece importante. ¿Tú qué crees y por qué lo dices? ¿Por qué la educación superior puede cambiar en unos años? ¿Cuál es tu mentalidad, digamos, a futuro en ese aspecto? Bueno, sí, es que realmente ahí es donde viene el asunto. Ya actualmente ya lo estamos viendo, hay universidades muy importantes en Europa que no tienen campus universitario, tienen edificios administrativos. Ya está sucediendo, Ujú. ¿sí? Y son muy competitivas y están entre los rankings de las mejores, ¿sí? No son cualquier universidad y se mantienen como universidades virtuales, Claro. netamente virtuales. Entonces ya lo estamos viendo, ¿no? Es que ya lo estamos viendo, ¿sí? Ujú. Eh, Aquí nosotros seguimos con un modelo, digamos que está basado en la presencialidad, pero yo creo que, a ver, ahí es donde voy. Por ejemplo, yo escuchaba algo, uno que está, digamos, digamos, en el sector educativo, que todo cambia, pero la educación no cambia. Para, para nosotros que la conocemos por dentro, decimos, no, eso es completamente falso. La educación ha cambiado un montón, ¿sí? Entonces muestran, por ejemplo, el salón de clase, ¿sí? Que no ha cambiado. Pues es que los salones de clase nosotros no los podemos cambiar no porque no queramos, sino porque nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos Claro. que nos lo da el plan maestro educativo, ¿sí? No es porque nosotros queramos, es que los salones tienen que contar con una serie de medidas y una serie, pero eso no lo podemos cambiar. Pero lo que está dentro sí lo cambiamos y lo hemos cambiado muchísimo, ¿sí? La metodología que enseñamos, las herramientas que utilizamos, todo eso. Entonces, decir que, por ejemplo, la educación, ¿sí? No ha cambiado, digamos, la educación del colegio no ha Sí. cambiado en 20, 30 años, es completamente falso, ¿sí? Uno que está adentro puede decirles completamente falso. Todas las metodologías han cambiado, las formas en que se enseñan, las herramientas que se utilizan, lo que se enseña, todo ha cambiado, ¿sí? Entonces, eso no es cierto. Y lo mismo pasa en las universidades. Las universidades han progresado en muchas cosas, pero me parece mm, que, por ejemplo, ahorita, en este momento, no estoy diciendo que todas las empresas, pero muchas empresas como Google, ¿sí? Como Amazon, como tan solo comenzando desde ahí, están privilegiando lo que sabes hacer frente a los títulos que tienes, ¿sí? Ujú. Eso es muy diciente, ¿sí? Claro. Entonces, pongo un ejemplo, yo no digo que pues hacia allá va la educación, pero es que hay que ver las tendencias y eso es importante. Un estudiante puede haber estudiado en el MIT, ¿sí? Y se gradúa allá y se presenta a Google, por ejemplo, y lo ponen a hacer algún tipo de prueba de software. Y otro estudiante no estudió en el MIT, hizo cursos,
¿sí? No voy a decir Coursera, pero voy a decir cualquiera. Hizo cursos y es muy aplicado y los hizo virtualmente, algunos gratuitos, otros pagos, bien. No tiene título, pero se presentó y hace digamos, la evaluación La prueba. o la prueba, digamos, que se hace Google y lo supera. ¿A quién va a contratar Google? Al que superó la prueba. Eso sí es sencillo. Así es. El que fue mejor. Pero el otro tiene título de MIT, sí, pero el otro sabe más. Pero pasó por una universidad. No, es que no necesitó pasar. Entonces ahí es donde comienzan a ver esos cambios que yo veo en el ambiente que es posible que sucedan a futuro. Ahora, uno puede decir, no, pero entonces las universidades se van a acabar. Yo no creo. Yo creo que es que tienen es que comenzar a cambiar su modelo. Claro. Que ya, como te acabo de decir, ya han comenzado en otras partes del mundo. Aquí, pues no sé por qué no, lo han hecho más rápidamente, pero en otras partes del mundo lo han hecho. Y entonces ahí que tiene algo que ver uno, que es que aquí hay universidades, precisamente como tú dices, que son extremadamente costosas. Y parece que no han entendido que su competencia no es con Colombia, no es con el mercado colombiano, es con el mundo, ¿sí? Y en el mundo hay universidades que están mejor posicionadas en el ranking y que son más baratas, teniendo en cuenta incluso los gastos de ir a sostenerse allá en el país que sea. Pero entonces asúmale que esa universidad abre un programa virtual. Entonces, ¿tú cómo vas a competir contra eso? Claro. Entonces son cosas que no entiendo si no se están planteando, las universidades no comprendo si no se están planteando, porque pues es algo que deberían plantearse porque la competencia se les está agrandando, se les está volviendo global y eso que todavía no ha llegado toda, pero ya está llegando, ¿sí? Entonces, pues deberían como adelantarse y como mejorar eso. No sé si la idea sería atender a esta universidad de la que te hablo, tienen solo un edificio administrativo y todo lo maneja virtual. Yo soy de los que pensaría que deberíamos como ir como hacia una educación superior más virtual, pero con sedes sociales o de laboratorios o de sí, que tengan cosas que tú en casa no puedes tener o que te permitan reunirte con grupos de Claro. estudiantes presencialmente, pero tú el resto lo manejas Claro, virtual. como en algunos momentos, como congregarse ahí para aprender Pero muchas serían cosas. sedes no tan gigantescas, sino pequeñas, muy bonitas, pero pequeñas, que te permitan hacer eso. Desde mi punto de vista, eso es como hacia lo que va el mercado. Nuevamente, ese es mi punto de vista, puede ser que me equivoque, pero me parece que la tendencia va hacia allá. Y aquí estamos como muy agarrados de lo tradicional. Seguimos construyendo gigantescos edificios que, pues, muy bonitos, pero el problema va es a que el contenido es lo que realmente está contando y es esa educación virtual la que yo creo que se va fortaleciendo cada vez más. Claro, cada vez más perfeccionada, cada vez, sí, pero me parece que hacia allá vamos. E incluso muchos dicen que vamos a tender es a que mm, los títulos como tal, ¿sí? Digamos de abogado, de ingeniero, se vuelvan un poco como, o sea, digamos que muten un poco, que cambien, ¿sí? Porque ya va a haber es como una serie de cursos, ¿sí? Y dependiendo de lo que el estudiante vaya cogiendo, se le da unas certificaciones, pero un título como tal no. No lo digo yo, son artículos que he leído sobre educación superior. No sé hasta dónde lleguemos en ese caso, porque me parece que ya iríamos un poco más allá, pero me parece que la educación virtual de esa forma es como la tendencia a la que vamos en la educación superior. La tendencia virtual en los colegios yo la veo muy complicada, ¿sí? Porque también es un tema que me han dicho, bueno, pero la educación de colegios, yo la veo muy complicada en el sentido de que en el colegio no solo se aprende contenido, no solo se aprende información, se aprende a interactuar, se aprende a tener límites, se aprende un montón de cosas que tú no vas a aprender sentado en un computador. La educación superior es diferente porque tú ya tuviste todo eso, Claro. ¿sí? Pero volver virtual la educación de colegio, desde mi punto de vista, no es viable, ¿sí? Porque en el colegio no solo se va a aprender, se va a hacer muchas más cosas. Y lo vimos en pandemia, además, eso que tú estás diciendo, porque en pandemia sí hubo un poco de retroceso en el aprendizaje que tuvieron, digamos, esos estudiantes que les tocó por obligación Que atender sus todavía se clases está enfrentando. y que todavía se está enfrentando, porque sí hubo como un bache ahí por lo que tú dices. No es solamente aprendo a multiplicar, a sumar, a esto, a álgebra y demás, no, sino que aprendo a socializar, al trato con el otro,
¿sí? Como A ma- a ser co- persona, ser... Ah, Exacto. todo eso se aprende en el colegio. Hay personas que en Estados Unidos lo manejan con el homeschooling, Sí. pero el homeschooling en Estados Unidos es algo mucho más estructurado que acá, Ujú. ¿sí? Porque pues allá se toman el tiempo de mandar a supervisores escolares a tu casa para ver si tú estás preparada, si tú Ujú. tienes las certificaciones necesarias para darles clase. Se pasan de vez en cuando a tu casa para ver si sí les estás dando clase, digamos, de homeschooling, y si a eso lo unes a que tengas una red de homeschooling donde puedan socializar y todo eso, no estoy diciendo que para mí supla todo, pero pues digo, pues puede ser Sí, viable. podría ser. No tengo experiencia en eso ni nada, pero puede ser viable. Pero eso no es lo que yo veo en otros países porque pues homeschooling, entonces yo comienzo a educar y no tengo estructura, no sé cómo enseñar, pero yo sé y entonces se lo comienzo a dictar cuando yo quiero. No sé, para mí eso es un poquito, para mí los estudiantes dentro de todos los niños y niñas necesitan una estructura, ¿sí? Y esa estructura se les da el colegio presencial, ¿sí? Ya después, en la educación superior, eso ya es otra cosa. Y me parece que ahí sí se puede manejar muchas más cosas y que te abren un campo grandísimo, porque si tú realmente quieres estudiar, no sé, varios temas a la vez y todo, te da esa libertad de poder hacerlo. Y creo que eso es hacia dónde vamos. Que tú puedas estudiar todo lo que a ti te llame la atención y y te van dando certificaciones y las certificaciones muestran una tendencia, pero ya no es un título, sino lo que tú sabes, ¿sí? Claro. Pienso que hacia allá va, ¿sí? Pero realmente lo que se está manejando acá con el costo de las universidades, pues sí me parece que es algo que tiene que reevaluarse. Claro. Ahora que tú mencionabas que las profesoras, pues, las profesiones podrían, digamos, de alguna manera mutar, ¿tú cómo ves eso que dicen muchísimas personas, que en un futuro entonces el mundo estará plagado de creadores de contenido, pero de pocos médicos, de pocos ingenieros, de pocos arquitectos y demás, porque entonces ahora la gente, los estudiantes pues quieren es solamente crear contenido y hacer videos para redes sociales y no quieren aplicar sus conocimientos en otras cosas? ¿Tú crees que eso sí puede ser así? Bueno, primero que todo, yo creo que hay que meterle un poquito de realidad a eso, ¿sí? Eh, lo que yo he leído, o por lo menos lo que yo me he empapado del tema, ser creador de contenido no es. A ver, nuevamente entramos al campo de que todo el mundo ve lo bueno, pero no ve lo malo, ¿sí? Esos creadores de contenido han tenido su camino, han tenido su trabajo. Yo estoy seguro, pues, no veo a ninguno, no sigo a ninguno, pero estoy seguro que si yo hablo con ellos, eso no fue, mejor dicho, un camino de... De Cinza la vi, fui Exacto. creador de contenido y soy Lo dudo, famoso de lo de la dudo. O noche a la sea, eso mañana. también, eso tiene su ciencia, eso tiene su rigurosidad, tiene su disciplina, tiene su necesidad. Habrá unos que, no sé, por decir algo, que hicieron babosadas en las redes y se volvieron famosos y pues, bueno, pero yo no creo que sean todos. Yo realmente creo que la mayoría de creadores de contenido requieren imaginación, requieren estructura, requieren disciplina, requieren ponerse a darle, ¿sí? Em, entonces, eso no es tan así. Y eso es una de las primeras cosas que toca, digamos, las personas o los estudiantes que digan eso tienen que entender. Eso es como todo en la vida, toca trabajarlo, Un proceso. ¿sí? Es un proceso. Ujú. ¿Sí? Entonces, todo tiene su proceso y necesitan, digamos, entender eso y que eso no es de la noche a la mañana y que van a tener mucha frustración porque hasta donde yo tengo entendido, hay unos que se han gastado hasta 10 años dándole y por ahí como hasta el 12 es que por fin lo logran. 10 años, o sea, es una cosa bien compleja, eso no es fácil. Entonces, eso no es cualquier cosa, entonces es lo primero que toca entender. Desde mi punto de vista, eso precisamente que estoy diciendo hace que yo no crea tanto que todo el mundo, que vamos a estar llenos de creadores de contenido y cosas así. Yo creo que ese mismo segmento va a ir depurando las cosas y hay creadores de contenido, muchos creadores que pueden darse por vencidos y dicen, bueno, no, yo me voy es por otro campo y tal, y se dedican a otra cosa, ¿sí? Entonces yo creo que ahí se van a ir equilibrando las cosas porque es que eso no es así, porque es que todo el mundo cree que es que todo creador que comience, entonces todos son exitosos. Eso no es así, o sea, eso no es así. Yo no tengo las cifras, pero yo realmente creo que creadores de contenido, si ponemos a sumarlos, no son millones, Ujú. ¿sí? No lo dudo, ¿sí? Pero pues bueno, me puedo equivocar, pero yo no creo. Eso es difícil y mantenerse vigente también es difícil,
porque no es solo que tú alcances el número, sino que le mantengas vigente, Claro. ¿sí? Entonces, eso todo requiere un trabajo y requiere una estructuración y requiere un montón de cosas que no todo el mundo está hecho para eso. Y creo que eso también va a ir equilibrando las cosas. No me fue bien en esto, entonces se dedican a otra cosa y entonces ahí van saliendo. Tampoco creo que todo el mundo, eh, al escoger eso, digamos que tengan la primera apreciación, comienzan como creador de contenido, pero dicen, no, a mí no me gusta. Entonces me voy y me busco otra profesión. Realmente yo no creo que lleguemos a un mundo donde todo el mundo es creador de contenido. Sí creo que la sociedad como tal tiene que evaluar muy bien a quién escucha y a quién ve, ¿sí? Creo que eso es algo, el pensamiento crítico en general, para toda la sociedad en general, pero sobre todo para Colombia me parece algo muy importante. Evaluar lo que nos están diciendo todos los medios de comunicación, las redes sociales, todo, tenemos que evaluarlo, no simplemente repetirlo como loro, sino evaluar quién me está diciendo la información, cómo me la está diciendo, de dónde sacó las fuentes. Yo sé que toma algún tiempo, pero es importante hacerlo para no repetir como loros cosas que no son, ¿sí? Y desinformar y ayudar a desinformar a los demás. Eso es importante. Entonces, y ver información pues que realmente nos llene. También ahí sale un artículo de que hay cantidades de creadores diciendo un montón de recomendaciones médicas que el 80% son falsas. Me parece terrible, Claro. ¿sí? Pero también, por otro lado, me dice, ¿quién está escuchando eso? ¿Por qué no te preguntas por qué me lo está diciendo? ¿Quién es? ¿Tiene preparación? ¿Sabes sobre esto? ¿Cuáles han sido sus logros sobre eso? Si tú vas y examinas ese creador de contenido en eso, seguro se va a rajar. Entonces tú tienes que decir, no, yo eso lo veo y todo me divierto, pero pues no lo voy a creer. Claro. Listo. Pero si no hacen ese ejercicio, pues entonces también es un problema. Ese es mi punto de vista allí. Ahora que hablamos de la creación de contenido, detrás del like nace justamente por eso, porque digamos, yo soy una apasionada por la creación de contenidos, yo no me dedico 100% a la creación de contenidos, digamos que tengo, digamos, otros trabajos y demás, pero yo llevo casi 10 años en la creación de contenidos y no ha llegado ni a la esquina. O sea, es un proceso, como tú decías, es un camino demasiado largo, demasiado frustrante porque uno recibe nos y el no cuál es, hice un video que yo creo que le va a ir súper bien, no tiene likes, no tiene views, no le fue como esperaba. Hice un video ahí por salir del paso, viral, la rompió. Entonces, digamos que detrás del like nace porque hay muchos emprendedores, hay muchos empresarios exitosos, hay muchas personas con unas ideologías fascinantes que utilizan esas plataformas digitales porque dicen, quiero darme a conocer, quiero mostrarle al mundo lo que tengo en mi cabeza y lo que soy, y no consiguen nada. Y luchan y luchan y es año tras año y no consiguen nada, pero uno habla con ellas y uno dice, no puedo creer que no tengan más seguidores o más likes o más engagement, porque de verdad esta persona tiene, digamos, un gran conocimiento que si lo da a conocer, pues uno diría, le va bien, pero resulta que no le va tan bien. Y ahora que tú hablabas del tema de las redes sociales del Calatrava, yo soy una consumidora de contenido. O sea, yo consumo contenido todo el tiempo porque a eso me dedico. Claro. Y uno de los colegios que más está, digamos, en redes sociales subiendo contenido es el Calatrava. ¿Cómo es esa generación de contenidos? ¿Ustedes tienen, digamos, una persona, una agencia o algo que les hace esos contenidos? Y te lo pregunto también por si han pensado de pronto en la posibilidad de que los mismos estudiantes sean quienes creen los contenidos. En alguna oportunidad vi un colegio en Cali, ahora no recuerdo el nombre, que están haciendo contenidos del colegio con los mismos estudiantes y dije como, esta idea me parece interesante. Ok, bueno, realmente el enfoque que se le dio a las redes sociales fue, nosotros llevábamos mucho tiempo tratando de manejar la publicidad por agencias de la manera típica. Tuvimos varios acercamientos durante varios años, yo pensaría que por lo menos durante 8 años. Tratamos de hacerlo de la manera típica en la que tú le pagas a una agencia para que te maneje las campañas y todo eso, y no tuvimos mucho éxito, ¿sí? A ser sincero, no tuvimos mucho éxito. Em, Principalmente porque el enfoque de dar a conocer un colegio no es el mismo enfoque para vender un champú o vender un desodorante, Claro. ¿sí?
Y en eso se estrellaban muchísimas agencias, porque no entendían. Nosotros les explicábamos, pero ellos no entendían. Entonces ellos se manejan por feeds y por toda la cosa. Y entonces las conversiones y entonces cuando yo le decía, bueno, ¿y usted cómo va a manejar una conversión cuando suceda al año y medio? No, pero eso no es, sí, va a pasar. Claro. Pero ¿cómo? Es que hay papás que buscan el colegio durante año y medio antes de tomar la decisión. Claro. Y a usted nos pudieron haber visto hace año y medio y toman la decisión después del año y medio. ¿Cómo manejas tú eso? No, o sea, eso no es posible. Es que así es que eso es lo que no entienden. Nunca me entendieron, nunca logramos nada porque manejaban las campañas de una manera muy tradicional y no lo lograba. Me imagino que ellos tienen, o no me imagino, ellos tienen mucho éxito con otro tipo de productos, o más bien con otro tipo de servicios, Ujú. pero con nosotros nunca tuvieron éxito porque pues realmente no, a un colegio no se le puede manejar de esa forma, ¿sí? Claro. Ahí no tuvimos muchos logros hasta que, pues digamos, eh, la persona que nos maneja actualmente, la colaboradora que nos maneja actualmente el mercadeo en el colegio, eh, digamos, se capacitó en em, una serie de un programa, digamos, para crear contenido nosotros mismos, no una agencia. No una agencia. Crear In-house. nosotros, Ujú. crearlo nosotros, hacerlo nosotros, montarlo nosotros y poner la campaña nosotros. Es decir, claro, digamos, se nos enseña cómo hacerlo, pero nosotros lo hacemos, no lo maneja una externa agencia de publicidad y eso fue algo increíble. Fue digamos, algo que cambió completamente el juego. Nos benefició muchísimo. Ella se encarga principalmente de direccionar todas esas campañas y todo eso, y de hacer campañas que sean un poco disruptivas, no tan normales o digamos contenido, no campañas, sino contenido que sea un poco disruptivo, que cambie las cosas, que sea diferente, y eso nos ha ayudado muchísimo a cambiar, digamos, la tendencia que estábamos teniendo. No he visto este contenido, digamos, hecho por los chicos, pero pues me parece muy interesante, creo que es algo que podríamos mirarlo. Pero nosotros siempre estamos trabajando en eso, digamos, en esas campañas dirigidas a las redes sociales, más que todo de esa forma, y lo logramos por eso. No que lo manejara una agencia, porque como te digo, eso fue inocuo durante muchísimos años, casi una década, y lo único que realmente nos resolvió fue eso, aprender a hacerlo, ¿sí? Nosotros, y ahí comienzan a sacar las campañas publicitarias. Quería dejar este tema de redes sociales ya para el final de esta conversación, porque muchas personas que se han sentado acá, digamos que han contado casi, digamos, algo similar, y es que las agencias que de pronto contratan no les funcionan tan bien porque no entienden esas dinámicas y como la esencia del servicio que se presta. Y digamos que en el marketing se manejan unas bases como para todos los servicios o toda la venta de productos, pero hay que entender lo que tú decías, digamos, de la conversión de un año y medio después, cuando el papá ya va a tomar la decisión, entonces, ¿cómo le llego a esa persona? Y finalizo, digamos, como esa compra, si es que uno lo quiere llamar, Sí. digamos así. Entonces, es interesante esto que dices y ya, pues, para finalizar esta conversación, hablar contigo es muy entretenido y uno podría quedarse acá hablando de varios temas, pero quisiera saber si tú tienes, ya alejándonos completamente del tema educativo, si tú tienes, digamos, algún hábito, algún ritual, algo que tú digas, esto yo lo hago siempre para tener mi mente en equilibrio, para estar bien, para estar balanceado como emocionalmente, mentalmente. ¿Tienes algo que nos quisieras compartir? Bueno, pues no, principalmente para manejar, digamos, lo que es el estrés y todo eso, ¿te refieres? Ujú. Bueno, yo creo que cada persona sí debería tener ese tipo de rituales. En mi caso es un ritual muy básico que es leer. A mí leer me ayuda muchísimo a manejar absolutamente todo el estrés del día. Para muchas personas yo sé que no funciona, ¿verdad? Sí, pero pues a mí me ayuda muchísimo simplemente, y no es leer una novela, y no, leer el periódico, por ejemplo. Ujú.
me ayuda como a transportarme a otro mundo. Obviamente, pues también leo libros de todo tipo, eso también me ayuda muchísimo. Principalmente eso, a mí me ayuda muchísimo leer, me desconecto del mundo. Eso, en mi caso, me ayuda muchísimo. Pero ¿Hay yo algún, pienso que cada persona debería tener como claro, sus rituales. hay algún libro o alguna lectura en particular que tú quisieras recomendar para que a las personas se les abra la mente, sobre todo en temas de emprendimientos? Porque cuando las personas están pensando en crear algo, les gusta a veces escuchar audiolibros o leer, digamos, un libro físico, o escuchar podcast, o bueno, comenzar como a nutrirse para poder tener como una mente más abierta. ¿Quisieras recomendar algo? Pues no es de emprendimiento, pero a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante, que se llama A Little Nudge, es que es como un pequeño empujón. Me parece un libro muy bueno, digamos que te da una perspectiva de cómo lograr cambios grandes con pequeños, como con pequeños ajustes, digámoslo así. Entonces me pareció un libro muy bonito, muy bueno. Es fácil de leer y se entiende muy bien. Entonces, pues ese sería como el libro que les recomendaría. José, muchas gracias por aceptar esta invitación. Fue una conversación muy enriquecedora, de muchas reflexiones, muchos aprendizajes y sobre todo de mirar un panorama de la educación como está en Colombia y sobre tu visión. Pues me parece fascinante todo lo que descubrimos hoy en esta conversación. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer. Bueno, esto es Detrás del Like, el podcast, y nos vemos en un próximo episodio. Chao.